Buenas noches, estudiantes. Soy la maestra de Estudios Sociales, la profesora Melba, y vamos a hablar hoy de las culturas andinas. En principio vamos a hablar del Tiahuanaco, de una cultura tiahuanacota que apareció en el sur del lago Titicaca. Por su clima duro, debido a su altitud superior a los 3.400 metros, es rica en pastos por las llamas y propicia para el cultivo de tubérculos. Su extensión hace que influya en una ancha franja de los Andes, Chile por el norte, Cochabamba, Bolivia por el este, la costa del Océano Pacífico por el oeste y por el sur llegó al Perú y Bolivia, como ustedes pueden ver en el mapa adjunto. Vamos a ver ahora la arquitectura del Tiahuanaco. Las primeras construcciones de esta cultura, realizadas con piedras rectangulares, eran bastante primitivas. El siguiente paso les llevó a levantar sus características chulpas, unas torres funerarias y por último levantaron grandes monumentos con piedras talladas y pulidas. Y vamos a ver ahora la ciudadela de Tiahuanaco, que es el principal de esta cultura. Tiahuanaco se levantó el centro religioso más importante de su civilización. Su arquitectura se complementaba con relieves decorativos y panos incisos sobre estelas. Luego veremos la Puerta del Sol. Este gran bloque está ubicado en el patio semisubterráneo. Se trataba de portal de entrada a un importante edificio que cumplía la función de templo de ceremonia. Calasasaya. Calasasaya es un templo abierto. Era utilizado como observatorio astronómico solar para que los habitantes de Tiahuanaco pudieran determinar la estación del año. Luego veremos el Pumapunku. Pumapunku, que es la Puerta del Puma. Fue construida con enormes piedras. En varios lugares se han encontrado varios utensilios que pudieron usarse para su construcción, como los martillos de piedra o algunas herramientas de metal. La escultura, al igual que pasaba en la arquitectura, la escultura de esta cultura estaba realizada con grandes bloques de piedra. Con ellos se presentaron sobre todo seres antropomorfos. Los trabajos escultóricos más notables fueron los monolitos de carácter monumental, como el del Fraile, Ponce y el del Bennett, como vieron ustedes seguramente alguna vez que viajaron, vieron en la ciudad de La Paz. Veremos ahora la cultura Colla Aymara. La cultura Colla Aymara se desarrolló desde la era precolombina en los territorios de Bolivia, Perú y Chile, ocupando dispersamente los alrededores del lago Titicaca hasta la pampa de Tamarugal y parte de la costa. Como ustedes ven, los señoríos aymaras ahí surgieron a partir de la decadencia de la cultura tiahuanaco, entre los años 1000 y 1100 después de Cristo. Estos pueblos extendieron su radio de influencia por toda la cordillera de los Andes, careciendo de un poder político centralizado. Y vemos, por ejemplo, estos señoríos, que son los canchis, como pueden observar, canas, collas, pacajes, carangas, quillacas, caracaras y los chichas. Como observan ustedes, se encuentran acá Songo, por ejemplo, en la parte de Songo, en La Paz. Luego, los charcas, Soramuya y Chuy. Ya se encuentran más al sur, prácticamente al norte de Cochabamba. Luego vemos la organización política de esta cultura. Los collas, por ejemplo, eran una élite prácticamente, bajo el primer reino aymara en la zona occidental del lago Titicaca. Luego los lupacas,
situado en la costa sureste del lago Titicaca y comandado por el famoso rey Curso. Son menos organizados, contribuyen al mantenimiento del estado de guerra entre los reinos de la cultura aymara. Luego vemos los Pacajes, ubicada al sureste del lago Titicaca, entre los señoríos de Collas y Lupacas. Su capital era Caquiaviri, dividiendo estas dos comunidades. Luego veremos a continuación la estructura de la organización política. Tenemos en primera instancia el Haya Malku, quien ejerció el puesto de líder principal del Ayllu, con designios militares, civiles y místicos. Luego, a continuación, el Maiku, quien cumplía funciones de carácter sindical, administrativo e incluso político. A continuación, los Hilacatas. Su actuación estuvo estrechamente vinculada a la vida social de los Ayllus. Luego, el Curaca tenía el poder de liderar guerras o defensa civil. El Yatiri, muy admirado en la comunidad aymara, fue el intelectual del poblado. Luego, el Amauta, con su sabiduría, ejerció su pedagogía. Luego viene, al final, el Suri, considerado un juez, se ocupó de los casos de propiedad y tierra relacionados con la herencia. Esta es la estructura. Vemos la organización social. ¿Cómo se organizaban socialmente? En los marcas, es decir, el territorio donde cada grupo étnico se desenvolvía. Luego, en sentido de la organización social aymara, había una evidente partición entre el sector agropecuario y el pastoral, mercantes, sacerdotes y guerreros, y, por último, la clase obrera. Organización económica. Tenemos la agricultura y la ganadería. Y también los que vivían en el altiplano poseían abundantes rebaños y pocos cultivos. Los que habitaban la precordillera tenían una excelente producción de verduras y frutas debido a las técnicas agrícolas implementadas allá. Ambas condiciones realizaban intercambio comercial de sus productos llamado trueque. La cultura quechua. Cuando nos referimos a la cultura quechua, como observan en la imagen, se trata de nombre que se da a los pueblos indígenas, originarios o emigrados de ciertos países, como Ecuador, Colombia, Chile, Perú y, por supuesto, Bolivia. En la época del Tahuantinsuyo, es decir, el Imperio Incaico, lo que se conocían como los Andes centrales, llegaron a estar dominados por una gran variedad de grupos, donde se puede decir que varios de ellos son los propios antepasados, los que son en la actualidad los pueblos quechuas. Dichos pueblos tenían la capacidad de hablar diferentes lenguas de origen quechua-son. La misma hablaban de sus mitos. Todos los pueblos tenían lugares de origen diferentes atuendos que se diferenciaban entre otros elementos distintivos. Características de la cultura quechua y su ubicación geográfica. En la República Argentina podemos verlos en varias zonas, como Santiago de Estero, Salta y Jujuy. Por otro lado, en Chile, esta cultura está en la zona de Paricot, Arica, Loa, Tarapacá y Antofagasta. Estamos hablando de Chile. En Colombia, en los departamentos de Putumayo, Cariño y Cauca. Y también en Perú, Ecuador y una gran parte en Bolivia. Luego vemos a continuación la organización política y social de la cultura quechua.
La organización política de la cultura quechua, en primera instancia, estaba dominada por el imperio quechua desde el año 1200 después de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Luego vemos la organización social. ¿Ya? ¿Cómo era la organización social? Liderazgo, sangre real, clase sacerdotal, los guerreros y última, todas las personas que vivían en el pueblo, trabajadores, artesanos y agricultores. También vemos la organización religiosa. La religión era politeísta. Tenían un dios supremo que era Viracocha. Luego, divinizaron ellos la naturaleza. Por ejemplo, el Inti era el sol, Quilla era la luna, Chuquilla o Llapa era el rayo y Chasca la estrella. El culto importante y muy antiguo era el que se rendía a la Madre Tierra, diosa de la Pachamama, que significaba la abundancia. Vamos a ver, finalmente, la organización económica de la cultura quechua. ¿Y qué actividades realizaban? Realizaban actividades agrícolas y ganaderas, repartidas de manera igualitaria de la siguiente forma. Primero les correspondía a los incas y a la nobleza, luego a los sacerdotes y el culto a los dioses. Finalmente, para huérfanos y viudas, ahí eran repartidos. Y finalmente, para todo el pueblo. Ellos no tenían una moneda, solo era a base de intercambio que se llamaba trueque. Gracias.